Le Guatemala, territoire de la civilisation maya, est riche de culture céramique et textile. L'art de tisser s'est transmis de génération en génération durant de nombreux siècles et, encore aujourd'hui, une personne sur 10 le pratique dans ce pays centra-américain. L'association Esprit Porcelaine, collectif d'artistes œuvrant dans la porcelaine de Limoges depuis 1984, a organisé l'exposition principale de son festival de porcelaine Limougeau de Blanco et Fuego dans le musée Ixchel, musée de tradition textile et indigène. Le collectif nous emmène par-delà les océans à la découverte d'une culture ancestrale maya, le textile. Textile tradition for the Mayas dates back many years. We have been collecting and documenting textiles since about the late 1800s. Unfortunately, before that, nothing textile survives because the climate here and because before there was an effort for conservation, nobody really cared to preserve Mayan textiles. The museum has been around for over 40 years, and we have been collecting, documenting, and educating, especially educating the public about the importance of the Mayan textile tradition and the importance of conserving it. En la época prehispánica, la evidencia que tenemos en la tradición textil maya en Guatemala es de la época prehispánica. En la época prehispánica los mayas usaban elementos importantes como son las faldas, que en la actualidad se sigue utilizando de forma tubular, faldas de forma tubular. Luego tenemos los tocados, algunas técnicas también que se hace evidente en las piezas arqueológicas que hemos encontrado. Hemos encontrado mucha similitud entre el uso de ciertos elementos como por ejemplo el tocado y las técnicas de remate de algunos tejidos. Las fibras que se siguen utilizando en la actualidad vienen desde la época prehispánica, como por ejemplo el algodón blanco, el algodón. Luego también tenemos la referencia del instrumento que es uno de los instrumentos milenarios, que es el telar de cintura de la época prehispánica y en la actualidad se sigue utilizando en las diferentes comunidades de Guatemala. ¿Qué pasa en la época colonial cuando se incorporan los elementos de la época colonial o cuando vienen los españoles a Guatemala? Se incorporan ciertos elementos en la tradición textil como por ejemplo el telar de pie, que es un instrumento bastante grande que permite hacer prendas bastante grandes como por ejemplo las faldas y algunos huipiles. Pero también traen ciertas fibras como por ejemplo la lana que se saca de la oveja, la seda, ¿verdad? Que se vuelve de uso muy importante en la tradición textil en esa época, a finales más o menos en 1524. Les actions de conservation et de transmission de la culture des tisserands guatémaltèques du musée sont nombreuses et riches. Déambuler dans ce lieu chargé d'histoire permet d'observer une très forte histoire du tissu, de mieux comprendre l'héritage du Guatemala et d'apporter un nouveau regard sur le futur et la conservation du patrimoine qui font écho aux racines et à l'identité de ce pays d'Amérique centrale. A raíz de eso, nosotros hacemos los estudios técnicos, etnográficos, para no inventarnos algo, ¿verdad? Entonces, como les decía, cada comunidad tiene su forma de tejer, su técnica, su diseño, su color. Lo interesante es que cada uno también representa algo. En este caso también se ha hecho muy poco estudio, entonces cada pieza tiene su simbología, pero no todo hemos estudiado. Entonces hemos estudiado en algunos casos, por ejemplo, el Ichicastenango, el sol, el cuello del huipil representa al sol, por ejemplo, esto porque se ha dicho que se ha estudiado que es así. En otros casos no lo hemos hecho, por eso es de que no nos atrevemos a decir de que el de Sololá represente esto o sería muy atrevido de nuestra parte hacerlo. Es importante también reconocer que un país lo hace lo hacen las personas que viven en él. Sin embargo, Guatemala es... O sea, yo tengo un ejercicio que hago, que tengo un mapa en blanco. Guatemala sería un país más, ¿verdad? Con sus municipios y departamentos. Pero Guatemala tiene un detalle a favor, que es la tradición textil y todas las tradiciones que se practican en Guatemala. Entonces... Le lac Atitlán, situé dans le sud-ouest du Guatemala,
est considéré comme l'un des plus beaux lacs du monde. Cette immense étendue d'eau, entourée de nombreux volcans, est le témoin de l'énergie de notre planète et est une source abondante d'inspiration pour des artistes du monde entier. C'est au bord de ce lac qu'a élu domicile la coopérative Casaflor Ixchaco, un regroupement de femmes tisserandes qui vivent leur héritage et leur savoir-faire à travers l'art de tisser. Ahora me siento muy feliz de estar trabajando acá en esta organización, porque es el arte que yo tenía antes, es el arte de tejer. Porque el arte de tejer es un arte para mí que ayudé mucho a mis padres, a mi familia, para ese arte. Porque aquí en San Juan La Laguna antes es una gran pobreza, no había nada, no había dinero, pero no había turista. Pero hace como 10 años, cuando entró el turismo por acá, entonces allí donde nosotros empezamos a negociar bastantemente con nuestro arte de tejer. Entonces, nuestro traje típico es el rojo con el algodón blanco. Ahora muchas mujeres ya con este cuello ya es multicolor, pero este es muy nuevo. Antes se usaba solo dos colores, el blanco y el rojo. Usaban la cochinilla por el rojo y el algodón blanco y lavaban nuestras abuelas para poner en el huipil. Y se lleva un sute negro para ir a la iglesia o para ir al mercado para que traigan cosas en el sute. Y también la faja es una faja rojo. Entonces aquí decían nuestras abuelas, aquí viene nuestra fuerza. Ese es el traje típico que se usa acá. Por ejemplo, cuando yo tenía, ahora tengo 65, pero cuando yo tenía 10 años, yo vestía siempre con mi traje típico. Todos los niños y las niñas, toda la comunidad se vestían con su traje típico. Pero por la introducción de las telas industrializadas cuando vino, se fue perdiendo nuestro traje típico, ya usamos lo que es ya de la industria. It is a form of art and it's a form of identity that is in danger of becoming, I don't want to say extinct, but disappearing, because every day there are less and less weavers. There are less and less people who wear the indigenous dress. So our mission is to preserve it through education, through conservation, and through promoting it and letting it evolve into different expressions, into different venues, and to different countries. So we like to expand knowledge of Guatemalan textiles as much as we can, and in that way try to preserve it.